8 de la mañana con 5 minutos, 8:05. Ya está Dulce María Sauri, lo prometido es deuda. Ya está aquí con nosotros en el estudio. Dulce, qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días a los tres. Muchísimas gracias. Federico Berrueta también ya está aquí con nosotros. Fede, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, muy buenos días. Anunciamos desde temprano porque, bueno, ha habido mucho movimiento con el tema de los aranceles. Ayer por la tarde cambian las señales en Estados Unidos y dicen, nos esperamos 90 días para los demás aranceles. Nos vamos con todo contra China, etcétera. Pero la duda y por lo que queríamos pedirle su opinión y explicación es, yo escucho al gobierno mexicano diciendo que no pasa nada, estamos en el mejor de los escenarios, aquí no va a pasar nada. Pero por el otro lado, escucho otros comentarios que dicen, oigan, este es un riesgo fuerte para la economía mexicana y tiene consecuencias. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es tu opinión, Dulce? Bueno, la primera cuestión es que se ha instalado en el mundo la incertidumbre. Porque hoy el señor Trump dijo que se postergaba por 3 meses, pero no hay nada que impida que mañana cambie de idea, sin ninguna consecuencia aparente ni control en su propia situación o en su entorno político. Okay. Eso me parece fatal. La segunda cuestión es que ciertamente México no es de los damnificados más grandes. Okay. ¿No? O sea, sabemos que hay aranceles por fentanilo, que hay aranceles a los automóviles, pero las exportaciones en general, excluyendo también, por cierto, al acero y al aluminio. Todo lo demás se conserva con tasa cero, que es la que hay por producto del Tratado de Libre Comercio. Pero el problema es cuando la economía se ralentiza o se cae, especialmente la de Estados Unidos, se cae el consumo. Aquí no es que sean los productos mexicanos más baratos que otros que están afectados por arancel, es que simplemente las personas, los consumidores en Estados Unidos ya no van a hacerlo en el mismo volumen. Entonces la caída del crecimiento económico es tremendo. Y yo solo dejaría anotada otra cosa. En estos 3 días vimos la desaparición de masas gigantescas de dinero a raíz de la caída de las bolsas en todo el mundo. El dinero no desaparece. El dinero está en alguna parte. ¿Quién lo tiene? A mí me pareció una severa llamada de atención el planteamiento ayer de legisladores demócratas en Estados Unidos diciendo que van a pedir una explicación. O sea, ¿cómo es posible que 3 horas antes de tomar la decisión el presidente Trump anuncie, señores, compren, porque va a venir una subida del mercado, ¿no? Si eso lo hace en un mensaje de redes, vayan a saber que el uso de información privilegiada hasta donde esta modesta persona se quedó, era algo absoluto y completamente penado en Estados Unidos, sobre todo cuando esto se reflejaba en la bolsa de valores, ¿no? Y ahora, simple y llanamente, tiene que haber una explicación. Entonces, hasta aquí lo dejo. Federico. En muy poco tiempo o en muy pocas palabras, Dulce hizo una muy precisa descripción de lo que está ocurriendo. Yo lo que tomando tu pregunta, primero es que los mexicanos tenemos una querencia a la tranquilidad, a ponerle buena cara a la adversidad. Y creo que en ese sentido la presidenta le ha dado el clavo. ¿Por qué? Porque ha hecho sentir que pues, las cosas no están tan mal, es más, que como nos ha ido menos mal que a los demás, pues nos ha ido bien. Y los mexicanos se la han comprado, ¿verdad? Muchos sienten que efectivamente nos está yendo bien porque no nos está yendo tan mal como otros, que eso es una... Pero realmente nos está yendo bien, y esto lo digo porque aranceles tenemos, no estamos exentos de aranceles. Esto que anunció el día de ayer el presidente Trump, en nada cambia o en nada impacta ni a Canadá ni a México, o sea, no beneficia. Y a lo mejor, como dijo el secretario de Economía, pero no nos pusieron el 10%, aclaro. Bueno, no teníamos el 10%, entonces no ganamos absolutamente nada. Pero hay esa impresión que nos está yendo bien. Los números no lo dicen.
Y hay un dato que creo que es clave en esto. Es lo que está recaudando Estados Unidos producto de aranceles. Y los dos países que más han aportado, el presidente trae una locura, una cifra objetivo que ya no se va a dar, pero él hablaba de $2,000 millones diarios. Pero bueno, de lo que ha ocurrido en estos días, ¿verdad? En cuanto a la recaudación por aranceles, 4,800 millones de pesos son por China. Es el país que más, digamos, pues no está aportando, porque eso lo están pagando los consumidores norteamericanos, pero sus productos de una u otra forma son penalizados porque pues complica la competitividad de sus productos. Pero el segundo es México. Y México tiene $2,000 millones que ha recaudado Estados Unidos con exportaciones mexicanas. Somos el segundo país. Que hace 6 meses no ocurría. No, hace 3 semanas no ocurría, o hace 4 semanas, hasta antes de los aranceles. Pero esto lo estoy diciendo ¿por qué? Porque sí hay un impacto a los productos y a los exportadores mexicanos. Ya, ahora, y somos el segundo país más castigado. Seguramente con China van a ir las cosas todavía peor por la guerra que hay entre las dos naciones. Pero nosotros, habiendo llevado las cosas muy en paz y muy tranquilitos, somos el segundo país más castigado. El tercer país, pero con una tercera parte de lo que nosotros, de lo que han recaudado de nuestras exportaciones, es Canadá, pero es una tercera parte. Entonces, este tipo de cosas métricas es importante tenerlas presentes, porque bueno, esta ficción de que las cosas que nos está yendo bien, pues finalmente choca con la realidad. Y lo que dijo Dulce es muy cierto. Pero, bueno, ¿cómo le va a ir a la economía nacional? Y si a la economía nacional le va a ir mal, pues nos va a ir mal a todos, más allá de que nos sintamos muy felices. En México, ¿cuáles son los sectores más afectados por los aranceles? Pues mira, fundamentalmente los exportadores de manufacturas. Yo te diría el acero y aluminio, quienes estaban en ese negocio, pues por lo pronto están en condiciones sumamente complicadas, pero también todo lo que tiene que ver en torno a la industria automotriz. La industria automotriz prácticamente es la columna no solamente de las exportaciones, sino de la modernización de la manufactura mexicana. También algo tiene que ver en productos electrónicos, pero ahí todavía hay ambigüedad. El problema, Viri, es que el objetivo de Trump es trasladar la producción a Estados Unidos. Es una imposibilidad, pero de cualquier forma nos pone en situaciones sumamente complicadas. ¿Por qué? Porque nuestros exportadores están pagando y están pagando mucho el intento, la amenaza. Y finalmente hay un tema que es el que también había señalado con acierto Dulce, la incertidumbre. Cuando tienes incertidumbre, ¿quién invierte? Entonces, por ejemplo, el problema de la recesión en Estados Unidos está presente, a pesar de que ayer se recuperaron las bolsas. ¿Por qué? Sí. Porque lo que hizo Trump contribuyó a la incertidumbre. No resolvió una parte, pero lo que resolvió es que este señor no tiene rumbo. Ahora, la situación y el equilibrio en México en términos de nuestras finanzas además es compleja. Traemos una deuda muy grande, traemos un déficit fiscal muy grande. La solución en el mediano plazo, porque además, y nos lo decían el otro día, ¿no? El populismo funciona mientras haya dinero, porque el día que se acaba el dinero empieza a haber problemas con el populismo como tal. ¿Lo que necesitamos es una reforma fiscal para empezar a poner orden en esto? Indudablemente que tarde o temprano la van a tener que hacer. Va a haber una reforma fiscal en el país, porque simple y llanamente las finanzas públicas están registrando problemas prácticamente desde el 2024. Sí. El gasto excesivo para ganar la elección tiene consecuencias. Y ya hemos comentado otras veces que nos echamos en el gobierno anterior todos los guardaditos que había, hasta los 20 centavos de la cucarachita salieron de rincón. Entonces sí va a haber necesidad, pero una reforma fiscal para que funcione requiere un gran acuerdo político para poderla hacer. O sea, no se puede imponer sin que haya consecuencias de profundizar las razones por las cuales se promueve la reforma fiscal. Dulce, te interrumpo ahí un momento. ¿Reforma fiscal significa subir impuestos? Pero no solo eso. Pero no solo sí. eso. Okay. O sea, sí. Se aumenta la recaudación, obviamente, pero también se redistribuye el gasto.
y se establece en términos de la deuda criterios, topes, para no solo para el gobierno federal, sino para la economía en su conjunto y muy particularmente para los gobiernos. Entonces, digamos que más que fiscal, tendríamos que llamarle una reforma hacendaria. Y una reforma hacendaria es lo que se hizo en 2015. Nada más que, bueno, como ese sexenio del cual solo hay que hablar de cosas malas, pues no se analiza. Hasta me costó trabajo ahorita acordarme, claro. Sí, todo fue malo. Se analiza. Nada más y hubo, fue cuando se incrementó la tasa general del IVA del 15 al 16%, que eso fue solo como, digamos, como la parte más visible. La mediática, ¿no? Porque es la que todos entendimos, ¿no? Pero revisen el porcentaje de incremento de la recaudación en relación al producto. El actual gobierno ha tenido desde Andrés Manuel López Obrador la idea de que acabando con la corrupción incrementas la recaudación. Y en parte ha sido cierto, pero en parte, y además es marginal. El problema fundamentalmente está en que debes, por un lado, digamos, tener mayor eficacia en que aporte quien más tiene. Y eso no está ocurriendo en México. Pero además también tienes un sector, ¿verdad?, que no aporta absolutamente nada. Cuando tú tienes un tamaño de la economía informal que excede al 50%, entonces te lleva a ese terreno. Entonces, aquí el problema es que la reforma fiscal, primero, no va a ser para que tengamos dinero, va a servir para tener recursos para tapar los hoyos que estamos teniendo. Hablabas tú precisamente del servicio a la deuda. Lo que ocurrió el año pasado es que pues, tuvimos que pedir prestado para poder financiar finalmente el clientelismo electoral, para decirlo claro y llanamente. El tema es que la deuda que tú estás generando, el deterioro brutal de la infraestructura pública, a lo que te lleves a tener dinero precisamente para tapar, para eso va a ser la reforma literal fiscal. Para tapar baches, ¿no? Va a servir para eso, al menos en una primera etapa. Pero para tener eso, tienes que gravar a muchos mexicanos que actualmente no están pagando impuestos o que están pagando impuestos muy, muy poco. Y eso vuelve que no hay reforma fiscal que sea popular. Y lo que dice Dulce, para poder hacer una reforma fiscal de esta necesariamente tiene que ser producto de un consenso. Esta forma de gobernar niega el consenso. Es una forma de gobernar que impone. Y lamentablemente para poder enfrentar los desafíos hacia adelante son de tal tamaño que no lo puedes hacer a través de la imposición. El Tribunal Electoral, cambiando un poco el tema por el tiempo, el Tribunal Electoral le dio la autorización al gobierno de poder hablar de las elecciones del Poder Judicial. Le dijo, pero nada más no me rompas la equidad de la contienda. Yo me imagino a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nombre completo, con todo y apellido, como si fuera una piedra enorme que se precipita al precipicio. Okay. Se va hacia abajo, se precipita por la colina de la degradación democrática del país. O sea, no hay una sola decisión del tribunal de los últimos, ¿qué queremos? 12 meses. Por lo menos. Que abone a la democracia, que abone a mantener, digamos, lo que tanto esfuerzo le costó a toda una generación de mexicanas y de mexicanos para dar certeza en los procesos electorales. No me sorprende. Me hubiera sorprendido que hubieran decidido en otro sentido. No me sorprende que sean 3-2, tampoco. Y no me sorprende tampoco que si por allá se les va a la publicidad y propaganda gubernamental, los nombres. Los números, ¿no? Y los números. De pronto vamos a encontrar números santos. Que el tribunal, su sala superior, sea impasible. O sea, veamos cosas como manifiestamente candidatos que no reúnen los requisitos básicos
de no tener antecedentes penales. ¿Cómo se les fue eso? No lo sé, ¿no? Pero el hecho es que no reúnen. Y el tribunal dice, no puede hacer nada, porque ya desaparecieron los comités, que eso sí, los comités eran los únicos autorizados. Pero cuando en la Constitución quedó establecido que no puede haber ninguna intervención pública, excepto la del INE, en la publicidad de la elección judicial, pues era para cumplirse, no era para que el tribunal interpretara. Pero ¿qué podemos esperar de un tribunal que regaló la sobrerepresentación en el Congreso de la Unión? Fede, en este minuto que nos queda. Pues dos cosas a comentar. La primera es que viene un proceso electoral fallido y es porque la participación va a ser realmente mínima. Y esta idea de pretender que con propaganda puedas tú llevar la gente a las urnas, pues creo que es un gasto inútil, es un ejercicio inútil. Creo que de todas maneras vamos a tener una participación bajísima. Y por otro lado, bueno, un INE colonizado tuvo un gesto, ¿verdad? Porque la Constitución es clara, ¿verdad? Y el gesto es decir, señores del gobierno y de las cámaras, no pueden hacer publicidad. Aquí dice la Constitución, ¿verdad? Y le enmienda la página el órgano encargado de hacer valer la ley, que es el tribunal. Entonces, pues esto lo que dice Dulce es el indicativo del Poder Judicial del Nuevo México. Sí, totalmente. Y antes de despedirnos, me voy a robar otro minuto, nada más para saber su lectura sobre lo que pasó con Federica Quijano y la renuncia, o la renuncia de ella, o la renunciaron. A ver, finalmente oímos el tañido de la campana del gobernador. Qué bueno que esto está sucediendo. Si fue renuncia o fue renunciada, yo creo que a final de cuentas es una llamada de atención también para otros y otras en el gabinete del gobernador, ¿verdad? Que tienen que estar concentrados en sus funciones, y a mí me parece que es positivo en el sentido de que el gobernador está dispuesto a poner orden. Es un principio, vamos a ver si sigue en este propósito de ordenar. Tiene varias áreas que son visiblemente candidatas a ello. Entonces, espero que la salida de Federica signifique también que otros más pusieron sus barbas a remojar. El ciclo propio de un gobierno, los primeros meses, pues es para medir y finalmente si los funcionarios dan el ancho. Y esto me traslada también al gobierno federal. Creo que en el gobierno federal no descartaría que en algún momento pudiéramos tener ciertos cambios. De hecho, ocurrió en la Secretaría de Hacienda, aunque esto era de todo predecible. Pero bueno, finalmente, como decía, un inicio de gobierno en las condiciones, sobre todo ahora de gobernar, pues necesariamente implica que quien no esté en la circunstancia adecuada, no dé el tamaño, pues o lo echan o renuncia. Federico Berrueto, muchísimas gracias como siempre por venir y estar aquí con nosotros. Dulce María, muchísimas gracias. Como siempre, la recomendación de seguirlos, @Berrueto para seguir a Federico Berrueto, y Dulce Sauri. Así es como hay que seguir a Dulce y hay que leerla todos los miércoles.